pero bueno, le vamos dando la entrada. Ahí está nuestro querido Maxi abogado Federico Anaya Gallardo. Buenos días, Federico. Buen día, Ernesto. Buen día, Alberto. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. ¿Cómo te Buenos va? días. Aquí bien. ¿Sí me escuchan bien? Pues Federico, mientras entra ahorita David Peña y entra también Violeta Núñez, ¿qué decir de lo que sucedió ayer ahí en la Cámara de Diputados con las actitudes de pues los legisladores de todos los partidos políticos? ¿Alguna sorpresa? ¿Cuál es tu valoración, mi querido Federico Anaya? Mira, a mí lo que más me sorprendió fue el debate que ahorita ya les dijo la diputada de Chihuahua respecto de si hay o no hay conflicto de interés. En el caso de Margarita Zavala específicamente, en el caso de la compañera Edna, que era diputada sigue siendo diputada del PRD. Eso es relevante porque normalmente no lo vemos en sede legislativa. Pero es muy obvio que si en tu patrimonio familiar ingresan 9 millones de pesos, obviamente no solamente estás representando los intereses que legítimamente puedes representar de una empresa, o sea, un diputado puede creer que defiende al país defendiendo a una empresa, incluso una extranjera, eso se vale en la pluralidad, pero lo que no se vale es que esa empresa te esté dando dinero específico. Eso es lo que constituye el conflicto de interés. Y creo que Federico, ¿puedes subirte el micrófono con la mano? Ándale. Ándale, yo creo que con eso, ¿no? Y entonces sí. El problema que yo veo ahí es lo que Ochoa ya nos explicó, que eso no lo vimos ayer durante el debate. Zavala sabía que estaba en una situación enojosa, entonces se previene y activa a la Consejería Jurídica de la Cámara. Me parece que la decisión de la Consejería Jurídica de la Cámara es tremendamente formalista. Lo que le interesa a la gente, y eso ya lo vimos, es que no haya siquiera la apariencia de un conflicto de interés, y no estamos hablando de una apariencia lejana, es muy obvio. Algún tuitero decía, Margarita dice que su marido no trabaja para Iberdrola, sino que solo trabaja para una empresa filial de Iberdrola, por lo tanto no trabaja para Iberdrola. Bueno, eso es formalismo, y la gente sabe distinguir a los abogados formalistas de los que están diciendo lo políticamente relevante. Había conflicto de interés, y yo creo que la salida honorable era la que se tomó en la mesa directiva, que es pedirles que ellas mismas se excusen. Tengo menos claro el caso de Edna, la diputada del PRD, pero digo, porque al final de cuentas también se vale que los cabilderos, que por cierto, ya se nos olvidó darle seguimiento a esa historia, no me queda claro que ese cabildero haya estado debidamente registrado, estaba registrado como asesor del PRD, ¿sí? Y entonces en ese sentido, parecería que todo está en orden, y eso no afectaría el voto de de la diputada. Pero eso fue lo que a mí me pareció más interesante. Ahora, ¿qué tanto cambiaban las cosas? Si se hubieran excusado o hubieran recusado a estas dos diputadas, ¿hubiera cambiado el resultado? No. Acuérdense que la coalición parlamentaria del gobierno se quedó 53 votos abajo de lo que necesitaba para la reforma constitucional. Doctora Violeta Núñez, bienvenida. Qué bueno tenerla por aquí en esta mesa que se ve que va a estar muy, muy interesante. ¿Cuál es su evaluación de la jornada del día de ayer, doctora? Sí, buenos días, Alberto, Ernesto, Federico, y creo que también ya está ahí David, ¿verdad? Pues yo creo que es algo positivo, pues lo que ocurrió el día de ayer, en el sentido de que tenemos la oportunidad histórica de que en un ratito a las 12:30 se pueda empezar a discutir una ley minera en la Cámara de Diputados. Entonces yo lo veo positivo. Una situación, ayer nos comentaba una senadora que hubiera sido, pues se blindaría más el litio si hubiera quedado en la reforma constitucional, pero no obstante, y como dice Ernesto, y sin embargo, ¿no?
Pues tenemos esta oportunidad ahorita de modificar estos 15 puntos que contiene la iniciativa que envió el día de ayer el presidente, ¿no? Son 15 puntos que me parece muy importantes y que creo que estamos en un momento histórico, no solo por la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica de hace 2 semanas, que fue declarada así por la Suprema Corte, sino por esta iniciativa que envía el presidente, que me parece a mí importantísima. No sé si vamos a entrarle más adelante, y que me parece un punto de inflexión, sobre todo pensando en los 30 años que llevamos en este país con esta vigencia de esta ley minera. Este año se cumplen 30 años, o se cumplieron 30 años, a partir de la reforma del artículo 27 y esta ley reglamentaria, está por cumplirse, pero es este año. Y pues es un momento crucial, ¿no? Es un momento crucial justo por pues, lo que ha ocurrido con la minería en nuestro país, en particular lo que ha ocurrido con los pueblos indígenas en sus territorios y en los núcleos agrarios, que en estos 15 puntos que yo identifico, en 14 puntos que yo identifico en la ley, que acaba de enviar el día de ayer el presidente, pues me parece que es un punto fundamental, un momento histórico. Ya, gracias Violeta. Buenos días y bienvenida y bienvenido también mi querido David Peña, ¿ya andas por ahí? Hola, ¿cómo están mis estimados Alberto, Ernesto, Violeta? ¿Cómo están todos y todos? Sí, yo voy en movimiento, les había avisado que, bueno, ando movido ahí de un lugar para otro, pero bueno, acá estoy ya pendiente. Ya, ok, mi querido David, ¿cuál es tu valoración de lo que sucedió el día de ayer con respecto de la votación ahí en la Cámara de Diputados? Pues decimos algunos, pues no hay sorpresas, sabíamos que iba a ser así, o sí hay sorpresas. ¿Qué es lo que devela para ti lo que sucedió el día de ayer? Mira, a mí me parece importante colocar varios momentos de la propia discusión, de la sesión. No sé quién tiene abierto el micrófono que se mete mucho Federico, ruido. ¿puedes silenciar tu micrófono? Sí, ok. Listo, ya. Mira, a mí me parece importante varios momentos de la sesión de ayer. Justo uno de los momentos clave, justo ya lo señalaban con la diputada Andrea Chávez, al momento el inicio de la discusión sobre la recusación o excusa que tenía que hacer la diputada Margarita. Ese momento me pareció muy interesante, pero sobre todo yo me centraría en la parte del momento del debate, por ahí de las 9 de la noche, más o menos, 8 o 9 de la noche, cuando empezaron a hacer argumentaciones técnicas por parte de Morena que no pudieron ser desvirtuadas o descalificadas por parte de la oposición. Creo que ahí se cumplió uno de estos objetivos que decían de evidenciar la debilidad argumentativa de la oposición para oponerse, valga la redundancia, a la iniciativa. Y creo que esos momentos fueron bastante interesantes o muy interesantes porque iban en esta lógica parlamentaria que tú estuviste ayer allá, Ernesto, de 1-1, es decir, uno en contra, uno a favor, uno en contra, uno a favor. Hubo momentos en donde se metieron al debate técnico de cómo se habían incorporado algunas de las propuestas de la oposición en el dictamen que se estaba votando ayer y que no eran reconocidas por la propia oposición. Y ante esos argumentos, digamos, se quedaron sin palabras, o sea, sin elementos técnicos, la propia oposición, y eso me pareció muy interesante porque justo si pudiéramos hacer un recuento, se fueron a expresiones genéricas, acusaciones. Uy, te estás cortando, David, te estás cortando. A ver ahí, ¿me escuchan mejor? Ahí ya te escuchamos. ¿Puedes repetir? Okay. Porque no te entendimos nada ahorita esta última intervención. Perdón, que yo decía que en el momento de la discusión técnica de los contenidos de la iniciativa, del dictamen que se votaba, hubo un momento en donde Morena, los diputados y las diputadas de Morena se pusieron a hacer una argumentación muy dura de datos, de la forma en la que se estaban incorporando las propuestas de la oposición en el dictamen que se estaba discutiendo. Y frente a esos datos o frente a esas alocuciones, no había por parte de la oposición una argumentación en sentido contrario para desvirtuarlo. Es decir, cuando Morena
hubo muchísimas participaciones, ya saben, de este tono del nacionalismo y recuperar la industria eléctrica, ¿no? Está bien en términos políticos, pero hubo varias intervenciones técnicas sobre los contenidos del dictamen, las implicaciones del dictamen, la importancia, por ejemplo, ustedes saben que ha sido mi tema y que me invitaron incluso al Parlamento Abierto para eso, sobre el tema del derecho humano, del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Se explicó cómo eran los alcances, se explicó la relación de este derecho en el dictamen, y frente a eso simplemente no había argumentos. Entonces, me parece muy importante incluso hacer la revisión de cómo la oposición se opuso, decía, valga la expresión, no a partir de argumentaciones o contenidos para desvirtuar el dictamen o para descalificar el dictamen, sino a partir de un posicionamiento ideológico de oposición. Es decir, no va a pasar la iniciativa, no va a pasar la reforma, simplemente como una posición ideológica, cosa que me parece bastante grave, digamos, que tengan esta oposición así. Y finalmente en esta parte hubo una frase de un diputado del PT de Zacatecas que me pareció que describía toda la sesión de ayer, y él dijo, y no recuerdo su nombre, pero la frase era: mientras que para nosotros la patria es primero, para ustedes la patria es dinero. Y me parece que esa frase del diputado resume justo lo que pasó el día de ayer en la sesión de la Cámara de Diputados. Es un buen resumen, ¿eh? Es un buen resumen de la sesión de lo que ocurrió el día de ayer, más aparte esa frase también ya repetida de que lo que no suena lógico suena metálico. No sé si podemos pasar al tema de la propuesta presidencial para reformar la ley minera, Federico, para aprovechar el tiempo. Hay elementos ahí que a mí no me quedan claros. La posibilidad de que se llegue a amparos a la Suprema Corte de Justicia está allí, pero no acabo de ver cómo pudiera ser ese camino. ¿Tú cómo ves esta propuesta? ¿Está planteada lo suficientemente sólida como para evitar que se pueda tratar de llegar a una controversia a la Suprema Corte? Yo creo que difícilmente se pudiera llegar a decir que es inconstitucional si se aprueba por el Congreso, pero bueno, yo no soy abogado, no sé tú cómo la veas, y de entrada también aprovechar qué va a pasar con las empresas que ya tienen concesiones. Ellas pueden argumentar que en su territorio asignado hay litio y por tanto tienen derecho a administrarlo, o cómo se protegería. Bueno, mira, primero una cuestión de procedimiento constitucional. Ahorita que estaban ustedes entrevistando a la diputada Ochoa de Chihuahua, a mí me asaltó la duda, porque ella decía que es muy importante que la Corte declare la constitucionalidad. A ver, eso no ocurre en México, salvo en dos casos, los acabo de revisar, que es un caso que ya hemos visto, que es bastante normal, espero que sea muy normal en el futuro, que es en las consultas populares la pregunta debe ser declarada constitucional por la Corte, ¿sí? Entonces ahí no hay ningún juicio, sino que como parte del procedimiento para definir qué se le va a preguntar a la ciudadanía en un procedimiento de consulta, la Corte dice si es constitucional el texto. Pero eso es nada más la pregunta. El otro caso es, no ha pasado en México salvo una vez durante la Segunda Guerra Mundial, que haya una ley de suspensión de garantías, y esas leyes normalmente autorizan al Poder Ejecutivo a emitir decretos específicos, dándole seguimiento. Por ejemplo, el servicio social, como lo conocemos ahora, se introdujo en México a través de una ley emitida directamente por el presidente de la República bajo la suspensión de garantías de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la Corte en esos casos tiene que revisar de inmediato, apenas el presidente saque ese decreto, tiene que revisar si el decreto es constitucional. Esos son los dos casos. Todos los demás casos, como dijiste ahorita, Alberto, requieren que alguien se queje, que alguien demande amparo ante la Corte para que eventualmente el máximo tribunal diga si la cosa es constitucionalidad. Más bien, si el alegato de inconstitucionalidad que haga el amparista es cierto o es falso. O sea, es al revés. Ahora, a mí lo que me parece interesante, pero yo ahí le pasaría
la palabra a la doctora Violeta es la preeminencia de la empresa estatal en materia de litio se mete en el artículo 5, me parece, de la ley, inmediatamente después de otra excepción, que es la sal marina. Por cierto que ya nadie se acuerda, pero México es uno de los grandes productores de sal del mundo y lo explota una empresa de participación estatal mayoritaria allá en Guerrero Negro, en las Baja California. La sal es una excepción dentro de la ley minera y ahora el litio sería la siguiente excepción. A mí no me queda tan claro que eso sea tan elegante, porque, por ejemplo, para la sal marina, específicamente se dice que la pueden explotar las comunidades indígenas de manera directa. En cambio, en el caso del litio, la va a explotar el Estado, y el Estado cuando la explote va a tomar en consideración a los pueblos originarios. Es muy distinto, ¿verdad? ¿Por qué no podría haber empresas indígenas explotando directamente el litio? La otra cuestión es los derechos que ya tenían los concesionarios previos pueden ser modificados por esta reforma a la ley y obviamente eso tendría que venir en los transitorios. Ya, gracias mi querido Federico. Pues Violeta Núñez, que bueno, los propios maxi abogados decían, pues queremos ver la valoración que tiene pues Violeta Núñez sobre esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer publicamos un artículo, ayer y hoy también lo estuvimos moviendo en redes, un artículo de Violeta Núñez que publicamos en Rompeviento y que pues le invitamos a que se asome a darle una lectura porque bien vale la pena, escudriña de manera detallada lo que vienen siendo varios de los artículos que más han dañado al país y que pues lo está presentando ahí Violeta. Se llama el artículo ¿Qué se debería reformar de la ley minera? Pero una cosa es eso y otra cosa son las posibilidades en términos políticos que puede tener el presidente Andrés Manuel López Obrador, que él envió pues una propuesta que como bien señalas, dices, bueno, hay 14 ahí artículos que está tocando. Ahorita que escuchábamos a la diputada Andrea Chávez, pues Andrea nos decía que identificaba ella 4 artículos. En fin, ¿cuál es tu valoración de la propuesta que está entregando el presidente Andrés Manuel López Obrador, Violeta, en materia de reformar la ley minera? Bueno, lo que dice Federico, lo que yo quiero es escucharlos a ellos, ¿no? En términos del amparo y en términos de la retroactividad. Eso me parece muy importante, lo que preguntaba Alberto y ya lo que iba señalando Federico. Y bueno, pues esa es una duda que yo tengo, ¿no? En términos de la retroactividad. Ojalá y nos pudieran ahí apoyar tanto el abogado David como el abogado Federico. Y no, yo no dije que fueran 15 artículos, dije que había 14 puntos, ahí me corrijo si lo dije mal. No, yo seguramente yo escuché mal, Violeta, pero adelante. No, hay una exposición de motivos en la propuesta de la ley minera, de la reforma muy interesante, que hace un recuento pues de los saldos de estos últimos 30 años, un breve recuento, y luego entra la iniciativa a modificar la propuesta. Son 4 artículos, es el 1, el 5, el 9 y el 10, esa es la propuesta, de las cuales se desprenden 14 puntos, que era lo que yo dije mal hace ratito, ¿no? Y bueno, el primero de ellos me parece importantísimo. En el artículo primero es esto, la creación de un organismo público descentralizado que será el encargado de todo el proceso de exploración y explotación del litio. En el artículo 5, uno de los elementos fundamentales, aquí me iré rapidísimo para mencionarlos en unos cuantos minutos, el artículo 5 señala de utilidad pública, eso es algo interesante, la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, y en este mismo artículo hay varios elementos adicionales. Uno,
que se especifica que no se van a entregar concesiones, y a esto se agrega algo muy importante. O sea, esto es parte de la reforma constitucional que ya se había propuesto. Se agrega: tampoco se van a entregar licencias, contratos, permisos, asignaciones o cualquier otra transacción o autorización en términos de litio no va a ser posible en este país. O sea, es decir, recuerdan ustedes que la propuesta de Va por México era llevarlo a este proceso de las rondas petroleras y entonces entregar contratos de litio. Y bueno, aquí se especifica: no solamente nos entregarán concesiones, sino estos otros que les digo. Un punto adicional es que se declaran litio también reservas mineras. Eso es importantísimo también, que venía en la exposición de motivos de la propuesta de iniciativa constitucional, pero no venía como parte ya de los articulados en específico. Entonces me parece que aquí esto se amplía, o sea, se amplía lo de las concesiones, se amplía lo de las reservas mineras, y bueno, se declara el litio como patrimonio de la nación. Ahí ese es otro elemento que queda explícito en la propuesta pues de reforma a la ley indígena. Y otro elemento, bueno, aquí como parte del patrimonio de la nación se dice que solamente se hará su exploración, explotación y aprovechamiento en beneficio del pueblo, ¿no? Esto es importantísimo también. Y un elemento que trabajamos en esto de litio, de México, el litio al descubierto, es lo de la cadena de valor. Y aquí se mete también como punto importante, el artículo 5 aquí es clave en la reforma. Un elemento, todo esto que les he dicho es del artículo 5, y un elemento adicional es que las cadenas de valor económicas de litio serán administradas y controladas por la nación, ¿no? Eso también es otro elemento fundamental, que entonces aquí estaríamos viendo que los diferentes momentos de la extracción, exploración, transformación e industrialización va a depender o va a estar bajo el control de la nación. Aquí, en este punto también de la reforma del artículo 5, se mete al Servicio Geológico Mexicano. Más adelante también se refuerza en el artículo 9, y el Servicio Geológico Mexicano auxiliará a el papel que va a tener, eso me parece también interesante, es de auxiliar, o sea, auxiliará al organismo público descentralizado. Únicamente le dan ese papel al Servicio Geológico Mexicano aquí, o sea, le quitan un poder que ya tiene en la ley minera. Va a ser encargado de dar esta información de la ubicación, del reconocimiento de las áreas geológicas, y eso será su papel en este proceso. Y otro punto, el último del artículo 9, del artículo 5, que eso es, insisto, la clave de esta modificación, es: en la explotación de litio y cadenas de valor será únicamente deber del Estado proteger y garantizar, aquí me parece importantísimo esto, la salud de los mexicanos, el medio ambiente y el derecho de los pueblos originarios. Esto también queda en el artículo 8, es decir, por primera vez se estaría incluyendo en esta legislación minera pues este punto de que el Estado va a proteger y garantizar la salud y el medio ambiente, y en particular el derecho de los pueblos indígenas, que ya decía Federico. El artículo 9, como les decía, es esta parte, se refuerza lo del Servicio Geológico Mexicano, y el 10, que es el último que se propone, estos 4 artículos, otra vez aquí nuevamente se habla de que se va a exceptuar el litio y de entregarlo en concesiones. Eso será importantísimo. Y un elemento aquí muy importante, que al revisarlo hace ratito yo decía, ¿y dónde está la parte estratégica que se retomaba en la propuesta constitucional? Y aquí en el artículo 10 se señala: con excepción del litio y demás minerales declarados como estratégicos. Es decir, se mete el litio y otros minerales, pero no queda aquí, no se explicita cuáles. Todos estos serán declarados estratégicos, no se entregarán en concesión, como decía, aquí se refuerza, y esta explotación, exploración y aprovechamiento, ahí nuevamente se hace énfasis, estará a cargo
exclusivamente del Estado, ¿no? Ese es un elemento y que, bueno, se llevará a cabo bajo este organismo público descentralizado. Y el último punto, el 14, que yo les decía ya que corresponde a este artículo 10, esta reforma, es que será escrupuloso este organismo público, así dice, para el cumplimiento de la legislación y tratados internacionales en la materia. Ahí estamos hablando del convenio 169 y otros, ¿no? De medio ambiente y de derecho de los pueblos originarios. Entonces, también por primera vez se incluye esto. Bueno, estos serían yo los 14 puntos que identifico que incluyen esta reforma y esa propuesta de reforma a la ley indígena. Ley minera, perdón, ya estoy pensando, ya me quiero adelantar, ya quiero también como decía el otro día Alberto, queríamos todo, ¿no? Pero bueno, aquí interesante, pues se incluyen una cantidad de elementos que no se habían contemplado en la propuesta de iniciativa presidencial, y algo que a mí me llama mucho la atención, y con eso cerraría, es que el sexto transitorio que incluía la reforma constitucional de que las empresas que pudieran comprobar que ya habían hecho una exploración previa pueden explotar el litio, aquí queda fuera. Por eso mi duda y de si van a... Claro, sabemos que la industria minera se va a amparar hoy mismo, eso no tenemos duda. El problema aquí es si van ellos a demandar esta retroactividad, insisto, porque aquí no se incluye estos elementos, quedó fuera. Es decir, en términos, digámoslo así, me parece incluso que avanza un poco más en términos de proteger el litio en toda la nación, ¿no? Al declararlo pues como parte de utilidad pública, y bueno, no sé qué va a pasar en términos de si se van a amparar ellos o no, ¿no? Y bueno, aquí el problema, nada más, por último, Alberto, Ernesto y Federico y David, es que no se están contemplando los 10 artículos que nosotros pensamos mínimos que deberían de ser modificados, ¿no? Que el día de ayer hicimos esta publicación aquí en Rompeviento. Gracias. Gracias a usted, doctora. David, ¿tiene respuesta a la duda que plantea la doctora Violeta Núñez? Y también, yo también quisiera saber, amparos, cómo se puede alegar efectivamente que hay un derecho adquirido por el hecho de tener una concesión que ampara, yo lo entiendo así, no sé, ampara un terreno y todo lo que hay ahí abajo de ese terreno. Litio puede eventualmente hacer como una especie de, la iniciativa que se envía hoy en la Cámara y que se discute en un rato, puede hacer excepciones, como planteaba la diputada Andrea Chávez, de hacer una especie de reservas de litio y que esas sí no se puedan concesionar. ¿Tú cómo lo ves? Mira, Alberto, empiezo por esta parte de la pregunta y me voy un poco al análisis, a hacerle de abogado del diablo, de algunas cosas que he visto en la propia iniciativa, obviamente sumándome a la posición que dice Violeta, que señala Violeta sobre digamos, la necesidad de que la reforma hubiera podido ser más amplia, con otros artículos, con otros contenidos, digamos, como de entrada, sumarme a esa posición. Me parece que igual la iniciativa como está presentada tiene aspectos importantes, aspectos que van a ser, digamos, importantes en términos de la forma en la que se está haciendo la discusión, o la que se va a dar la discusión en torno al litio, pero yo creo que me gustaría compartirles una parte de los análisis o de la revisión que pude hacer de madrugada, literalmente como a las 3, 4 de la mañana, sobre los elementos que estaba colocando la doctora Violeta. Primero me parece, por ejemplo, una de las observaciones es que aunque como ella señala, pudiera resultar muy favorable para el Estado mexicano el incorporar toda la frase de las cadenas de valor económico en relación al litio, en términos jurídicos y legislativos no hay una referencia normativa a qué se entiende por cadenas de valor económico. ¿A qué voy? Cuando tú haces una definición o cuando tú estableces por ejemplo, este nuevo concepto en una norma
o esta definición en una norma, tienes que tener la definición en sí misma, la norma, o bien una referencia que llamamos nosotros normativa, de qué se entenderá o en qué otra norma ya está referenciado esto de las cadenas de valor económico. Yo me puse a hacer una revisión el día de ayer, y las referencias, y por eso digo que es importante, pero con sus bemoles, las referencias que se tienen en términos normativos están en instrumentos del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio y del Tratado de Libre Comercio. Es decir, yo no digo que solamente se hable en cadenas de valor en términos neoliberales, pero las referencias de construcción económica señaladas o que se puedan utilizar para hacer la interpretación de esta ley están en esos instrumentos internacionales que yo, insisto, tuve la posibilidad de revisar ayer. No encontré la referencia de cadenas de valor económico en otra legislación, probablemente sí haya, no tuve la posibilidad de hacer la revisión, pero ¿a qué me remite? Si yo hago esta remisión de las cadenas de valor económico del litio, se administrarán y controlarán por la nación, uno de los que sería la fracción octava del artículo 5 de la propuesta de iniciativa. Justo la referencia me hace a una, digamos, a estas definiciones de corte mucho más neoliberal de estos organismos multilaterales. Y lo concateno, lo relaciono con otro aspecto que me parece igual, no preocupante, no estoy en términos de preocupación, sino decir cómo podría mejorarse o modificarse o ampliarse, digamos, la propia iniciativa, es a la expresión que hace en el artículo primero, en cuanto a que se refiere, perdón, no es el artículo primero, estoy viendo la definición, sobre el artículo 5 igual, al hacer referencia en la fracción séptima, donde dice, se declara la utilidad pública, se declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento de litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones. Y aquí hay otra interpretación normativa. La declaratoria de utilidad pública o la referencia de declaratoria de utilidad pública, la única referencia, insisto, que yo encontré ayer es la ley de expropiación. En la ley de expropiación se hace una referencia a una declaratoria de utilidad pública. Es la única referencia normativa que ya existe. ¿Qué implica esto? Que cuando hagas el análisis de la reforma, te tienes que ir a la norma que ya está aprobada o a tu referencia normativa, y en este caso es la ley de expropiación. ¿Y por qué me parece, digamos, delicado en la rayita la declaración? Porque aunque entiendo el sentido presidencial de declararla de utilidad pública, pensando en el beneficio nacional o en el beneficio de la población, la Suprema Corte de Justicia, en la tesis de jurisprudencia de pleno 39-2006, reconoció o amplió el carácter de utilidad pública, incluso refiriéndose a empresas. Es decir, que cuando empresas privadas actúen con un beneficio colectivo, entre comillas, se considera también de utilidad pública. ¿Y a qué voy? Que si nosotros se queda la declaración, o en términos de cómo está expresado, de que se declara de utilidad pública la exploración, tal, y después dice, se otorgarán, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias o contratos, de entrada ahí me parece que hay una contradicción normativa que sí podría dar pie a los amparos. ¿Por qué? Porque las propias industrias dirán, la utilidad pública no se refiere únicamente al Estado. La Corte ya dijo que la utilidad pública pueden ser empresas como nosotros con beneficio colectivo, y el estarme limitando en el propio texto de este artículo, de este párrafo séptimo del artículo quinto, podría dar pie a los amparos. Eso pensando un poco en la lógica litigiosa. Y la última que quiero hacer referencia para no abusar del tiempo, se refiere justo a los artículos transitorios. En el artículo segundo transitorio dice, se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a este ordenamiento, y eso lo relaciono con lo que decía Alberto y lo que decía la doctora Violeta. ¿Qué pasa con los contratos que ya están otorgados o que ya están concedidos? ¿Se siguen o no? ¿Va a haber retroactividad o no? Yo entendería así, y esa es mi interpretación, como está redactado en este momento la iniciativa que se presentó y que se va a aprobar en unos minutos, prácticamente en un par de horas, no se están cancelando las concesiones ya otorgadas. Es mi interpretación.
en virtud de que el cancelamiento de esas concesiones solo podía estar en la Constitución para evitar una inconstitucionalidad y no logró pasar la reforma ayer, donde así se disponía. Entiendo yo, insisto, es mi interpretación, que están diciendo es de aquí para adelante. Las concesiones y los permisos ya otorgados no se van a cancelar, no lo dice la ley, no lo dice la iniciativa, y será de aquí en adelante no se otorgarán más concesiones. Y solo referir, y con eso termino, el artículo 7º transitorio de la iniciativa presidencial del día de ayer, que no logró la mayoría calificada, señalaba, para los efectos, artículo 7º transitorio, para los efectos de la reforma del artículo 25 y del párrafo 4 del artículo 28 de la Constitución a la que se refiere este decreto, las concesiones mineras otorgadas por el Estado mexicano y por las cuales ya se está explorando y o explotando oro, plata, cobre y otros minerales se conservan en los términos que fueron otorgados. Estas concesiones no amparan la explotación y producción de litio ni de otros minerales denominados de tierras raras en los términos de la legislación minera. Este artículo transitorio no pasó. Por lo tanto, preveo yo que no se incorporó en esta iniciativa justo para evitar una inconstitucionalidad. Por eso se intentó meter en la Constitución, no pasó y ya no se incorporó en la ley, por lo que asumiría que es literalmente de aquí hacia adelante. Ya no se van a otorgar concesiones ni permisos de aquí en adelante, pero los otorgados o los ya concesionados, yo no veo que en la legislación estén previendo la cancelación de esos. Ya, gracias, mi querido David. Y vaya que si nos está poniendo ahí un galimatías, nuestro querido David, veía tu cara de sorpresa de pronto, mi querido Federico Anaya, conforme ibas escuchando a David Peña. Y bueno, de por sí esta ley minera, Federico, pues que contraviene el propio artículo 27 constitucional, pues siempre ha sido todo un problema a la hora de, si se quisiera combatir esta ley a profundidad. Nos parece que el presidente se está cuidando no confrontarse de manera tan ruda con la poderosa industria minera que tenemos en el país. Está proponiendo remover este artículo 1º, 5º, 9º y 10º de la ley minera. Desde tu punto de vista, y ahorita escuchando a David Peña, pues hay ahí, parece ser, algunos vacíos. Y a veces esta falta de claridad o ambigüedad, como esto que señalaba Violeta Núñez hace un momento, de decir, bueno, el litio y otros minerales sin especificar, ¿eso qué permite o qué no permite dentro de una propuesta de modificación de ley como la que está presentando el presidente López Obrador? A ver, Ernesto, un poco tu pregunta es tramposa porque ya te la contestaste. La respuesta es: el presidente está siendo prudente y no se está confrontando. Y creo que eso es correcto, porque el presidente, insisto, no es Lázaro Cárdenas, en la última parte de su sexenio, es un presidente democrático y constitucional que no tiene mayorías para cambiar la Constitución. Punto. Ahora, el problema es que esto es un contraataque menor. David lo dijo perfecto al final. El contraataque no puede poner en duda las concesiones ya dadas, en las cuales por cualquier forma estuviera incluido el litio. Por eso ni siquiera las menciona, por lo tanto debe entenderse que se mantienen. Es decir, la respuesta final para la pregunta de hace rato de Alberto es: las concesiones ya dadas sobre el litio permanecen, pero de aquí en adelante no va a haber más. Pero incluso la prudencia presidencial da un paso más hacia lo prudente y lo moderado. No, yo no veo que sea una iniciativa de la que debamos enamorarnos, como proponía la diputada Ochoa. Yo creo que deben aprobarla, y deben aprobarla fuerte, rápido, incluso hoy mismo, haciendo la dispensa de discusión en comisiones. Deben hacerlo. Pero no es para enamorarse, ¿eh? No. Fíjense, por ejemplo, la norma en la que se dice que a excepción del litio. Esa norma está inmediatamente antes que una norma fuerte que sí está bien de la ley minera,
la ley minera decía con toda claridad que en materia de sales, por ejemplo, de las salinas, siempre tienen que ser empresas mexicanas, e incluso se menciona por su nombre a empresas ejidales. Eso es lo que dice el artículo actual. Lo vamos a reformar y antes de que se diga eso que acabo yo de decir, la ley va a decir, con excepción de litio. En otras palabras, esa propuesta de reforma está excluyendo a las comunidades ejidales de la explotación de litio. Por supuesto que más adelante y en otro artículo se le está diciendo, pero la empresa estatal de litio va a respetarlos mucho. Pero les está quitando un derecho que ahorita ya tenían. O sea, esa ley minera miserable está llena de cosas horribles que favorecen a las mineras, pero tiene una o dos miserables perlitas chiquitas dadas a los ejidatarios. Bueno, en este caso le estamos quitando una. Oye, Federico, perdón que te interrumpa ahí tantito. Digo, además de que ya me dijiste tramposo y demás. No, porque no, tu pregunta solo. Pero déjame decirte a qué me refiero también con esta pregunta. A los dichos del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso cuando presentaron esta propuesta de la reforma eléctrica y sobre el litio, que planteó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que decía, y por eso esta ambigüedad dentro de esta ley, esto que planteaba también en David Peña hace un momento, y que dijo, las que tengan concesión, pero no hayan hecho exploración y explotación, no se les va a respetar y no se les va a permitir extraer litio. Esas, en palabras del presidente, hasta hace todavía 15 días lo volvió a sostener esa parte, pero no la veo en la redacción. No, porque ayer perdió la votación, entonces está siendo prudente. Tú ya viste la respuesta. Es un presidente que es prudente. Entonces, esa posición nueva es un paso atrás de lo que había dicho antes. Ahora, eso es lo posible, y por eso creo que hay que aprobarla. Pero tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos aprobando. Hay un detalle que luego, cuando uno lee la iniciativa, no se entiende. El artículo 4, que es a donde vamos a meter todas las reglas especiales sobre el litio, se declara de utilidad pública, las cadenas de valor económico, el Servicio Geológico Mexicano sirve para esto, bueno, todo esto se está metiendo en el artículo 4. El artículo 4... el artículo 5, Federico, es el 5. Tienes toda la razón. El artículo 5. Lo que se nos olvida es, cuando checas la iniciativa, te dicen que las fracciones 1 a 4, romano, del artículo quedan igual, pero cuando ves de qué se tratan esas fracciones, están, por ejemplo, los hidrocarburos. En el sistema jurídico mexicano, tú tienes leyes especiales para ciertas cosas. Entonces, la ley minera es para todos los minerales y, de acuerdo con el artículo 5, fracción 2, me parece, hay una ley especial para hidrocarburos. De hecho, hay dos leyes, la ley de hidrocarburos y la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Entonces, en teoría, aparte de esta reforma, tendríamos que tener otra iniciativa donde hay una ley de litio, que nos diga todos los específicos. Un poco esa reforma lo que está haciendo es adelantando estas fracciones nuevas, de la 7 a la 10ª, del nuevo artículo 5, es una especie como de cápsula con la ley de litio. En la explotación de litio, las reglas van a ser estas. Yo lo que esperaría, en buen trabajo legislativo, es que la diputada Ochoa y la mayoría fuerte que ahorita tienen para hacer leyes secundarias, se ponga a hacer, con iniciativa presidencial o no, una ley de litio. Y esa ley de litio podría discutir todas las cosas, incluso podría establecer un régimen transicional respecto de las concesiones ya dadas, sin violar el principio de no retroactividad. Pero, ojo, a mí lo que me daría terror es que todos estemos muy entusiasmados, aprobemos el día de hoy en la Cámara esta reforma a la ley minera y luego nos olvidemos del tema los siguientes 2 años. Yo creo que eso sería lo peor. Sí, y es Chávez, no Ochoa, mi querido Federico. Perdón, ya cambiándole los nombres está horrible. Por lo menos no la cambié de estado. Bueno, por lo menos no le dijiste
ya mejor, iba a decir una barbaridad, pero mejor ahí lo dejo. Doctora Violeta Núñez, con lo que escucho de los maxi abogados, de Federico y David, como bien dijo, creo que fuiste tú, Ernesto, el Galimatías, que nos dejan, yo sigo ahí como que como bien dice Federico, no hay que enamorarse, yo diría que más bien hay que aterrarse, porque si bien el planteamiento, si es de esta manera, de que la iniciativa pretende de legislar o pretende normar de aquí en adelante y dejar ya lo hecho ya ahí como quedó, pues con eso es suficiente para saquear al país, ¿no, doctora Violeta Núñez? ¿Y usted cómo ve esta idea de una ley de litio? El presidente, en la iniciativa se plantea una empresa que se dedique a explotar solamente el litio. ¿Cómo se la podría imaginar? ¿Cómo pudiera ser? ¿Qué piensa usted de esto que ahora mismo conversamos en términos legales? Y esto, no sé si comparte con no sé llamarle mi impresión se me hace que con lo que ya tienen, con eso es suficiente para llevarse una buena parte de la nación. Sí, Alberto, muchas gracias por la pregunta. Aquí creo que nos estamos enfrentando a un problema serio, muy serio desde mi perspectiva, porque, bueno, no es ninguna sorpresa desde el proyecto de nación y en particular en el Plan Nacional de Desarrollo, ya elaborado en este sexenio por Morena, se acordó que no se iba a afectar ningún contrato, ninguna concesión. O sea, eso ya se había dicho, ¿no? Entonces, eso de ahí partimos. Ahora, el sexto, insisto, yo regreso otra vez, el sexto transitorio de la iniciativa de reforma constitucional habría la posibilidad de que solamente estas empresas que ya tenían prospección previa sobre el litio pudieran hacer la explotación. Eso no está, insisto, eso no está en la reforma de la ley minera. Uno, porque se había dicho que no se iban ya desde el Plan Nacional de Desarrollo, no se iban a expropiar ni a confiscar, ni a cancelar, ni nada las concesiones mineras. Solamente hemos tenido la cancelación de una concesión minera en Baja California Sur, si ustedes lo recuerdan, los Cardones, y solamente esa, ¿no? De ahí en fuera, las 24,000 concesiones, los títulos siguen vigentes, y aquí nos vamos a enfrentar a un problema, desde mi perspectiva, serio y difícil, que tendremos que ver cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque están vigentes 17 millones de hectáreas, y si esta ley no es retroactiva, quiere decir que en esas 17 millones de hectáreas se puede extraer litio. Ese es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley no es retroactiva, y no solo eso, el artículo 15 dice que las empresas mineras pueden extraer todos los minerales que están en el territorio concesionado. Entre esos minerales incluye litio. Entonces, ese va a ser un problema que podríamos enfrentarnos, y que probablemente las controversias bueno, los amparos puedan venir por ahí. Eso por un lado. Pero ahora hay otro tema, aún desde mi perspectiva, que pudiera ser más preocupante, ¿no? Que ya veremos también cómo analizarlo. No solo son las 17 millones de hectáreas, son 106 millones de hectáreas. Ese es el último dato que dio Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Economía antes de irse, y son 106 millones de hectáreas que fueron concesionadas. Algunas de ellas se suspendieron, se cancelaron, pero bueno, hay algunas que están en suspenso que pueden reactivarse. Ese también sería un problema adicional que tendríamos que analizar cómo lo vamos a debatir, ¿no? A debatir en el sentido y cómo va a responder la industria minera, porque así como está la ley, ustedes ya lo decían, Federico y David, muy bien, pues estas empresas pueden tener, o sea, no va a haber ninguna cancelación, porque así se ha establecido desde un principio, a ninguno de los contratos, de las concesiones, perdón, y entonces estas concesiones por ley amparan la explotación de los 163 minerales que dice la ley minera. Eso es por un lado. Ahora, por otro, esto que decía Federico me parece muy importante, en el sentido de recordar que la ley minera vigente pues posibilita la expropiación de los núcleos agrarios, ¿no? Posibilita no solamente a partir del artículo 19 y del 20, y también se suma el 21,
posibilita esta expropiación de estos núcleos agrarios para la actividad minera, incluso, bueno, el sexto declarándola de utilidad pública, pero en particular el 19 y el 21 que hacen referencia al respecto, y en particular el 21 de los núcleos agrarios. Y bueno, una situación que ha mencionado una y otra vez el procurador agrario es que las concesiones mineras fueron otorgadas, hemos hablado aquí de los pueblos originarios que fueron entregadas sin consultarlos, ¿no? Como se establecía en el convenio 169 de la OIT, pero la Procuraduría Agraria también ha estado señalando una y otra vez, ¿no? Con estos 6 millones de hectáreas donde están los núcleos agrarios mineros, que también fueron entregadas sin ninguna consulta a estos dueños y dueñas de la propiedad social. Entonces, bueno, eso es algo que también está en la ley y que además de estar, bueno, ha ocurrido, ¿no? Se ha entregado una gran cantidad de propiedad social a estas empresas a través de las concesiones mineras. Entonces, eso es algo que está presente en la ley y que, bueno, ahorita, desde mi perspectiva, si bien es cierto, como decíamos hace rato, no se incluyen los 10 artículos que a mí me parecerían mínimos para hablar de una profunda reforma a la ley minera, entre otros, ¿no? Yo nada más menciono 10, habría otros. Sí hay un avance desde mi lectura, ¿no? Un avance importante, uno, pues de proteger al litio. Dos, hablar de minerales estratégicos, eso me parece fundamental, se tendrá que especificar cuáles son estos minerales estratégicos. Tres, crear un organismo público descentralizado que se encargue de todo el proceso. David decía esta concepción de cadena de valor, pero podemos aquí explicarla esta entendida como el proceso de exploración, extracción, separación de litio, transformación, industrialización. Así podríamos definir esta cadena de valor y todos estos elementos estarán a cargo del Estado y por lo tanto entonces la renta minera y las ganancias que se pudieran derivar de esta actividad, que eso es lo que les preocupa a la industria minera, pues serán para el Estado y para la nación, ¿no? Y bueno, y también aquí se establece en este artículo 5, ¿no? En que el litio, otra vez lo menciono, es patrimonio de la nación y que todo la exploración, explotación y aprovechamiento, que es la cadena de valor, serán para el beneficio exclusivo del pueblo. Bueno, a mí me parece un gran avance, frente a lo que vivimos a nivel mundial y a lo que hemos vivido aquí históricamente estos últimos 30, a mí me parece un gran avance esto, más pues esto que dice al final, ¿no? Que el organismo será escrupuloso en hacer respetar esta legislación internacional en materia de protección al medio ambiente y en términos de los pueblos, el derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces también me parece un avance eso, si bien es cierto, pues no hay una derogación de todos estos artículos que decíamos, porque pues además están entregados 24,000 títulos de concesión ahorita que están vigentes, no, ya se había dicho que no se avanzaba sobre ellos, pero se avanza sobre el litio e insisto, sobre estos otros minerales estratégicos que no están aquí explicitados, pero que se van a tener que explicitar y que en la propuesta se dice muy claro, estos estarán en el marco, otra vez aquí se mete de la transición energética y el Estado decidirá cuáles son estos minerales estratégicos. Gracias, Violeta. Perdón, mi querido Ernesto, perdón, Sí. antes si quieren de una vez para seguirle el debate, porque ya se nos va a acabar el tiempo, ya sabes que yo aprovecho. Yo me sumo justo a lo que dice la doctora en esta parte de los aspectos positivos de la iniciativa. Luego, porque si no, luego me dicen que parezco hater, nada más criticando y diciendo las cosas negativas. Me parece que eso es muy importante y justo estos dos aspectos que señala ella en esta parte final, la protección al medio ambiente como principio, digamos, como regla en la iniciativa, y el tema de garantizar los derechos de los pueblos originarios. Es una expresión también muy del presidente, se podría armonizar con los estándares internacionales de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, pero digamos, se entiende, digamos, la expresión. Y eso obliga, y eso es muy importante, y eso sí es muy importante, plausible, obliga a que de aquí en adelante las concesiones que se otorguen
particularmente en el litio, pero podríamos hacer la extensión a los otros minerales, deban de ser consultados con pueblos y comunidades indígenas cuando el territorio o el terreno se encuentre dentro de, pues, el propio hábitat del propio territorio de los pueblos y las comunidades. Acorde con los estándares internacionales, con el artículo 6º y 7º del convenio 169 de la OIT, el primero y el 2 constitucional, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y es decir, y la reiterada jurisprudencia que ha sacado la Suprema Corte de Justicia en materia de consulta a pueblos y comunidades indígenas. ¿Y por qué esta parte es importante? Y la resaltaría, justo porque la Suprema Corte de Justicia, recordemos que el año pasado desechó un amparo en donde se alegaba la inconstitucionalidad de la propia ley minera al no incorporar el derecho a la consulta de los pueblos y las comunidades indígenas en la ley. La Corte resolvió un asunto y dijo, el derecho de consulta de los pueblos y comunidades indígenas es un derecho constitucional, es un derecho convencional y por lo tanto no tendría que estar en cada ley, porque se puede alegar ese derecho constitucional sin que esté en cada ley. Por eso la mención que se hace en este par de artículos sobre el respeto a los derechos de los pueblos originarios es muy importante, porque justo no solo, digamos, reconoce ese derecho que ya está en la Constitución, en las convenciones internacionales, sino que, digamos, aterriza el ejercicio de ese derecho específicamente a la ley minera y particularmente en el caso del litio. Eso sí me parece que es una aportación muy importante, muy valiosa en términos de la propuesta de la iniciativa. Y retomando los dos comentarios que hacía tanto Federico como la doctora Violeta, justo era en términos de, uno, la cautela del presidente para presentar la iniciativa, y dos, de lo que se tiene, tampoco hay que enamorarnos, se podría haber presentado más. Ahí me parece que sí el presidente al final le está apostando a una redacción en el texto de la ley que brinque, literalmente, que brinque el análisis de inconstitucionalidad por la mera entrada en vigor de la ley. Y aquí ya no, ya saben, abogado y luego me sale en las mañanas, ya es más tarde, entonces ya podemos hablar. Así hay dos efectos. Cuando se publica la ley, hoy se va a aprobar, probablemente en estos mismos días se aprueba en el Senado y se publica. Dentro de la publicación de la ley se pueden amparar, o más bien ya una vez publicada la ley, se pueden amparar quienes consideren que la ley es inconstitucional o bien una acción de inconstitucionalidad por la mera entrada en vigor de la ley, es decir, por los meros contenidos de la ley, que fue un poco lo que pasó ahora con la declaratoria que hizo bastante compleja la Suprema Corte de Justicia sobre la ley de la industria eléctrica. Ese análisis sobre la constitucionalidad se hace, diría los abogados, ya saben los términos latinazgos, prima facie, es decir, de entrada vamos a hacer el análisis si la mera entrada en vigor de la ley es inconstitucional. La redacción, así como está propuesta, al no cancelar las concesiones, al no, digamos, afectar de forma directa los derechos ya adquiridos, me parecería, y es mi valoración, que no cae en un vicio de inconstitucionalidad. Entonces, salvaría la primer tranca, la primer barrera de inconstitucionalidad. Eso abriría la puerta a que eventualmente más adelante, y ya se le llama en términos jurídicos con un acto de aplicación de esta ley, no por la mera aprobación, sino con un acto de aplicación específico, alguna empresa pudiera ampararse. Pero eso da un margen de tiempo mucho mayor y da un margen también, pues, del juego político, de la interpretación política que se puede hacer de los efectos de la ley. Entonces, en esta parte, y con eso cierro, me parece muy importante que la forma en la que está redactada la iniciativa, insisto, aunque nosotros desde esta perspectiva pudiéramos ser más ambiciosos, digamos, para buscar más reformas, la forma en la que está redactada es cautelosa, como decía Federico, coincido con él, es cuidadosa, salvaría de entrada la primer barrera de la inconstitucionalidad y permitiría entonces sí ir rediseñando o diseñar la empresa del Estado mexicano encargada de la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, y sobre todo evitar que volvamos a caer en una impasse, en una pausa
jurídica como en la que caímos en la LIE durante prácticamente un año, la ley de la industria eléctrica, en donde no se podía aplicar la ley porque estaba parada por suspensiones otorgadas por juzgados especializados en materia de competencia económica. Entonces, yo sí creo que va en sentido correcto la iniciativa, sí es cautelosa, pero sí pasaría también el tema de la constitucionalidad, y sobre el tema de las concesiones ya otorgadas y los permisos, obviamente me parece que hay que abrir justo el tema de la discusión mucho más amplio, mucho más allá del litio. Hay que abrir y sumarnos justo a esta discusión, pues precisamente a partir de esta lógica que tiene ahora el presidente y que coincidimos y que es muy buena, de recuperación de todos los bienes, de todos los bienes nacionales, de todos los bienes estratégicos que durante 30 años se fueron literalmente concediendo y otorgando a las empresas particulares y a un grupito de empresas nacionales también, internacionales, que pues se han beneficiado durante más de 30 años de estas políticas entreguistas. ¿No quieres seguir hablando un poco más? Digo. No, ya por el momento es suficiente, mi querido Ernesto. Muchísimas gracias. Sí, gracias, muy amable. Bueno, ahora que ya David Peña me deja un poquito de tiempo, quiero leer algunos de los comentarios de la audiencia, preguntas que hacen, ya porque ya tenemos que irnos y no nos va a dar tanto tiempo ya. Pero dice Silvia Martínez, pero entonces ya no entendí. Que si se encuentra litio en cualquier lugar, ¿sería zona protegida o cómo? Hace pregunta, dice Impactos Espacio 59, hola, ¿procedería en estas concesiones que los productos minerales obtenidos para hacer cambios como en Bolivia, que las empresas privadas extranjeras obtuvieran el 18% para ellas y 82% para México? No, está planteado con un porcentaje distinto. Y en el caso del litio, no, aquí está planteándose que es todo para el Estado mexicano. Hilda Rosales, estas reformas hacen la diferencia entre la cuarta y una transformación del sistema estructural. Con eso no está a la altura de la historia con mayúsculas. Marco García, la Suprema Corte de Justicia ya señaló que con independencia de la inexistencia de una ley, se deben consultar a los pueblos y comunidades indígenas. Mar Mendoza, ¿cómo se vislumbra? Cerraremos el sexenio sin ir a fondo y con buenas intenciones. La minería Don Diego, por ejemplo, en Baja California Sur, aguas profundas, tendrá el paso libre en el próximo sexenio. Pues son parte de los comentarios de la audiencia, perdón que no podamos ya leer más, que nos rebasa el tiempo, pero pues una reflexión final, Federico, Violeta, para cerrar. Brevemente, ¿con qué cerrarías, Federico? ¿Con qué cerrarías, Violeta? ¿Sí me escuchan? Sí. A ver, yo quisiera decir que aquí nos queda abierto un tema fuerte. Esta es una reforma a una ley secundaria. Por eso nada más necesita la mitad más uno de los diputados y asumo que la van a aprobar en Cámara de Diputados hoy. No soy tan seguro que vaya a pasar en el Senado, ¿eh? Eso es otra historia que habrá que comentar después. Y ahí acaba. Una vez aprobada en el Senado, será ley. Pero cuando Violeta decía, qué bueno que también se mencionaron otros minerales que se declaren estratégicos, ahorita me fui a revisar la Constitución porque dice con toda claridad en los términos del artículo 28 constitucional. El 28 constitucional lo que dice es que son estratégicos el uranio y el petróleo. No menciona otros. Pero al final de la enumeración de qué cosas son estratégicas también dice, así como las actividades, estamos hablando de actividades económicas, que expresamente señalan las leyes que expide el Congreso de la Unión. En otras palabras, el artículo 28 le manda al Congreso en legislación ordinaria, que nada más necesita mitad más uno de los diputados y de los senadores, la posibilidad de declarar que alguna actividad económica es estratégica. Y aquí es donde aparecen en actividad económica el otro concepto de cadenas de valor, etc. Entonces, una ley de litio podría hacer lo que está diciendo Violeta, sin duda. Y también podría incluir otros minerales
que producen actividades económicas que son relevantes para el país y que no deben ser considerados monopolios. Acuérdense, el artículo 28 de lo que trata es de la prohibición de los monopolios. Y la última cosa es esta. Actividad estratégica es una cosa, pero, ojo, las actividades pueden también ser consideradas prioritarias. Y eso está en el artículo 25 de la Constitución, o sea, el fundamento constitucional de una ley de litio tendría que estar en el 25 y en el 28 que acabo de decir. Y el artículo 25 dice específicamente que en las áreas que la ley, es decir, cualquier cosa que la ley quiera decir, declare que son prioritarias, el Estado puede participar. Es decir, tener empresas, que es la empresa de litio, pero también dice que puede participar el Estado por sí mismo o en conjunto, participar por sí o con los sectores social y privado. Y aquí, ojo, esa es una norma, es el párrafo sexto del artículo 25, que lo que nos está diciendo es que el Estado puede participar, pero también puede invitar al sector social, es decir, a los campesinos indígenas, a los sindicatos, a participar en la explotación de algo, por ejemplo, el litio u otro metal estratégico. Pero el problema es que también puede invitar a los privados. Y ahí es donde viene el argumento que nos dio David, de que utilidad pública también puede ser concebida como una empresa privada de utilidad pública. Ahora, dicho esto, todo el tema, compañeros, es tremendamente complejo y valdría la pena seguirlo discutiendo. Yo insisto, qué bueno que van a aprobar esa ley, hay que apoyarla. No es perfecta, no nos enamoremos, pero es el primer paso. Pero acordémonos, es solo el primer paso. Hay que recuperar este párrafo sexto. El Estado puede participar por sí mismo con el sector social, yo pondría hasta atrás el sector privado, en las áreas prioritarias del desarrollo. Y esa, un área prioritaria del desarrollo, la define la ley, no hay que ponerla en la Constitución. Y eso es todo. Doctora Violeta Núñez, ¿con qué cerramos? Sí, bueno, primero agradecer a Ernesto y a Alberto por el espacio. Yo me vine a meter acá en la mesa de los maxi abogados, perdón, y les quito el tiempo, así es que perdón. No, para nada. Que hay tiempo, como dice Federico, tenemos que seguir discutiendo incluso pues varias concepciones que están aquí inmersas, como lo de la reserva minera, que va a implicar en términos de la retroactividad esa reserva minera, que es fundamental. Y otra cosa muy importante a partir de lo que dice ahorita Federico es esta diferencia que hay entre área estratégica del Estado y área prioritaria, ¿no? Entonces, cuando se lanza la iniciativa presidencial, se habla de área estratégica del Estado. Justo para que no pudiera entrar la iniciativa privada en ninguna parte de la cadena de valor, ¿no? Esa era la propuesta. Pero bueno, de eso también tendremos que discutirlo más adelante. Y por último, cerraría diciendo que este artículo 10 señala, con excepción del litio y demás minerales declarados como estratégicos, y aquí viene lo interesante, es por el gobierno federal, o sea, es decir, el gobierno federal definirá cuáles son estos minerales estratégicos. Entonces eso también podríamos ahí abundar al respecto. Así queda la redacción. Sí, después viene bajo el artículo 28, pero también la redacción previa dice que, y bueno, y en la exposición de motivos se señala que el gobierno sabe de esta transición energética y sabe que hay algunos minerales que serán fundamentales y entonces los va a proteger, ¿no? En este sentido. Entonces queda abierto. Y bueno, yo me gusta mucho lo que decía David y tanto Federico. Yo me iría no solamente a una ley de litio, sino a esto que hemos dicho, el Plan Nacional de Litio, ¿no? Que implicaría pues la participación de varias dependencias y sectores a nivel nacional. Gracias. Ya, pues gracias David, gracias Violeta, gracias Federico. Ya nada más cerraría, si te parece, Alberto, también, para entrar con el siguiente invitado. Pues es que ayer, que son temas que seguiremos hablando, ayer que tuvimos oportunidad de estar allí en la Feria del Libro en la Alameda, y que estuvimos ahí con Citlali Hernández y con la senadora Antares y Violeta y yo, pues platicábamos un poco al respecto, y algo le decíamos a
secretaria de Morena, y que es en la cuestión electoral. O sea, finalmente, como señaló Federico, pues faltaban 56 votos, ¿no? Y ayer le preguntábamos precisamente a Citlali Hernández, ¿y por qué fallaban los 56 votos? ¿Por qué nos faltaban esos 56 votos? Pues ahora que acaba de pasar el proceso electoral el año pasado y esa selección de candidatos de la dirigencia de Morena, y que aquí es donde se ve precisamente, donde repercute, y que tienen también todo un trabajo que hacer ahí. Además de que, pues, entendemos ahorita que Federico habló del Senado de la República, pues que ahí, si pasa esta ley, como parece que va a pasar, esta reforma, pues cuando entre al Senado, pues que el Senado le pueda meter mano y que todavía la pueda enriquecer, aunque tenga que regresar otra vez a la Cámara de Diputados, pues es otro escenario que ojalá sea posible. Pues David, Federico, Violeta, muchísimas gracias a los tres. Gracias, Ernesto. Es un gusto compartir la mesa con la doctora Violeta, aunque nos censures luego con el tiempo tú, pero es un gusto, doctora. No nos roba tiempo, al contrario. No, al contrario, David, Federico, para mí es todo un honor estar aquí con ustedes. Gracias. De hecho, salimos ganando. Exacto, salimos ganando, y además reconozco a Federico también, que se sumó el día de hoy con su look al equipo, al Team Marlboro. A mi querido Federico con su camisa de cuadros también, no crean que no lo veo, pero bueno, saludos, gracias. Y qué descaro de David decirme, nos censura con el tiempo. Bueno, pues es que ya me dijo, síguele hablando, ahí cuando quieras me invitas a tu programa. Oigan, vamos armando una tertulia, ¿no? Vamos armando una tertulia, la gente la está proponiendo. Con mezcal. Con mezcal, sí, ahí nos ponemos de acuerdo, con Violeta, contigo, Ándale. Federico, con David, Alberto y yo, y armamos una tertulia allí en el Tierra. Les mandamos un fuerte abrazo, gracias. Gracias, abrazos, saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego.